Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo se encuentran, chicos? Estamos en un capítulo más de la serie Gaming en Linux. El día de hoy, gracias a Kim Jael, saludos para ti, quien fue el que propuso el tema del vídeo de hoy, vamos a mirar cómo instalar y configurar Purple Launcher para instalar y configurar y claramente posterior poder jugar Ion, Ascent o cualquier versión o incluso cualquier juego que se encuentre dentro del Purple Launcher. Este método va a funcionar para cualquier distribución de Linux en la que te encuentres, así que empecemos. Bien, aquí nos encontramos en la página principal o la página oficial de Ascent o Ion Ascent de NCSoft. Vamos a descargar netamente el Purple Launcher, no antes invitarles a que, pues bueno, si este tipo de contenido, es decir, si este juego les agrada, les interesa, pues bueno, recuerden que pueden acá suscribirse, se encuentra esto todavía en preregistro, están dando un par de cosas bastante interesantes, no sé muy bien de todo este tema, pero bueno, es algo bastante interesante o quiero entender que así lo es. Le vamos a dar clic aquí al icono de Ion, en la cual por ese botón vamos a descargar el Purple Launcher. Como se dan cuenta, yo acá ya lo tengo descargado, ustedes lo pueden guardar donde quieran. Ahora, para poder instalar el launcher de Purple que acabamos de descargar claramente en cualquier distro de Linux, vamos a ocupar The Wine y Lutris. Si ya los tienes instalados, genial, puedes omitir este proceso. De hecho, estoy pensando en hacer un tutorial explícito para no siempre estar explicando cómo instalar Lutris, Wine, Proton en una distribución de Linux cada vez que hablemos de esto, pero bueno, eso ya lo estaré haciendo en una sección aparte. Entonces, vamos a abrir una terminal. En caso que te encuentres en una distribución basada en Arch o el propio Arch, ese sería el comando de instalación de Wine. En caso que te encuentres en una distribución basada en Debian o en Ubuntu, ese sería el comando de instalación de Wine. Ahora vamos a descargar e instalar Lutris. Para esto, recuerda que puedes instalar Flatpak en cualquier distribución de Linux, ingresar en la página de flathub.org, buscar Lutris y seguir los pasos de instalación, que simplemente es este comando en la terminal y listo, eso sería todo. En caso que te encuentres en una distribución basada en Arch, puede ser Manjaro, el propio Arch, puedes emplear directamente Pacman para instalar Lutris sin necesidad de descargar, configurar Flatpak, en cuyo caso pues este sería el comando de instalación. Tras haber instalado Wine y Lutris, procedemos a ejecutar Lutris y si es la primera vez que instalas este programa, recuerda que este mismo va a realizar una actualización de primera instancia para modificar o actualizar francamente varias dependencias necesarias para ejecutar correctamente diferentes tipos de archivos, ya sean juegos o software en general. Recomendable que esperen a que esta actualización se finalice. Como ven, yo aquí ya tengo instalado el Purple Launcher, pero vamos a ver cómo entonces poderlo configurar paso a paso. Le damos a dar acá al botón de agregar un juego y en este caso, ya que se trata de un archivo ejecutable, es decir, un .exe, le vamos a dar a esta opción instalar un juego de Windows desde un ejecutable. Acá le vamos a colocar un nombre, en este caso para que sea fácil de reconocer Purple, y vamos a dejar que se configure netamente con Windows 10. Ustedes pueden configurar el idioma de este mismo, pero yo les recomiendo que lo dejen en base así al sistema operativo. Le damos en instalar, dejamos la ruta así tal cual por defecto, continuar, y a continuación nos va a pedir que le coloquemos la ruta donde nosotros tenemos alojado el .exe, que es decir, el purple.exe que acabamos de descargar. En mi caso pues lo tengo en download, lo selecciono, ok. Fíjense que acá nos aparezca exactamente la versión o el ejecutable que hemos descargado de Purple Launcher. Le damos en install y esto empieza a realizar todo el proceso de instalación. Cabe recalcar que para este punto posiblemente Wine vaya a empezar a realizar una serie de configuraciones adicionales como cosas gráficas necesarias como si estuviésemos en un sistema netamente de Windows. Es decir, puede estar instalando Visual Studio C++, algún redistribuible, DirectX, .NET Framework, en fin, cualquier tipo de utilidades que generalmente se suelen instalar en un sistema netamente de Windows para que este tipo de aplicaciones puedan ejecutarse correctamente.
Es importante que hagan ese tipo de procedimiento, es bastante simple, bastante sencillo, aceptar términos y condiciones, siguiente, siguiente e instalar y listo. Eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer. Cuando todo este procedimiento ha finalizado, nos va a aparecer las opciones para poder instalar Purple Launcher. Es exactamente igual. Aceptar términos y condiciones, dejen todo tal cual como se encuentra por defecto, no le vayan a modificar ninguna ruta de almacenamiento, etcétera, nada de eso por el estilo, simplemente todo siguiente, siguiente, instalar y eso es todo lo que tienen que hacer. Tras haberse finalizado, vamos a tener entonces ya netamente disponible Purple Launcher por medio de Lutris. Si nosotros le damos play, una alerta, un error, ¿qué está pasando? No ha funcionado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? No pasa nada, no se preocupen, no se alarmen. Lo que pasa es que como hemos instalado un archivo .exe, Lutris junto con Wine lo han configurado correctamente para que este pueda funcionar. No obstante, Lutris no asimila, no asocia o no configura el punto de ejecución para este programa. Entonces le vamos a dar clic derecho a configuración, venimos en opciones de juego y des en cuenta que no nos va a aparecer absolutamente nada en el ejecutable. Nosotros lo tenemos que configurar manualmente. Le damos a estos tres puntos. Generalmente todas las instalaciones que se realizan por medio de Lutris se encuentran en la raíz de vuestro sistema operativo en una carpeta llamada juegos o games. Este nombre va a depender un poco del idioma en el que tengan el sistema, pero des en cuenta que acá me aparece la carpeta de Purple. Vamos en driver C, vamos a program files por 86 y acá encontramos la carpeta de NCSoft. Ingresamos, encontramos acá la carpeta netamente del launcher de Purple y aquí le vamos a seleccionar purplelauncher.exe. Ok, guardamos y ahora sí, lo podemos ejecutar. Y bien, aquí ya tenemos Purple Launcher para iniciar sesión. Ustedes inicien sesión de acuerdo a cómo hayan creado vuestra cuenta. Algo que les quiero mencionar, eso generalmente puede demorarles un poco en abrir. No se preocupen. Mientras que en esta parte de acá, donde dice stop, no les aparezca nuevamente la palabra play, significa que todavía está ejecutando este programa, así que simplemente esperen. Algo que me ocurrió la primera vez que yo hice esta instalación y esta apertura fue que yo lo ejecuté, pasó varios minutos y se pausó automáticamente. Me tocó volverle a dar play. Si esto mismo les suele ocurrir o les llega a pasar la primera vez, no se alarmen, vuélvanlo a ejecutar que muy seguramente les va a funcionar. Y listo gente, ahora sí ya estamos dentro del launcher de Purple. Si de pronto ustedes ingresan en Store y no les carga absolutamente nada, denle acá a este icono de refresh para que les haga un reload de toda esta sección. Ya en esta parte pues ustedes simplemente seleccionan el juego que quieren estar descargando, lo instalan desde acá y lo ejecutan nuevamente desde acá, desde el Purple Launcher. Así que nada, espero se le hayan pasado bastante genial, les haya gustado, sido de utilidad, sido de ayuda. Si de pronto quieres o necesitas o quieres instalar algún juego, algún programa en una distribución de Linux, no sabes cómo hacerlo, déjame en la sección de comentarios qué es lo que estás queriendo hacer y posiblemente hagamos un video específico hablando de ese tema. No siendo más, se me cuidan, nos vemos en una próxima. Ya sabes que si te gustó, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus colegas. Hasta la próxima, chaito.